La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, más allá de que es una exigencia del FMI, ¿no? Está en el acuerdo con el fondo, creo yo que también busca enviar alguna señal adicional a los mercados. ¿Cómo la ves, dada tu experiencia como director del Banco Central? Bárbaro. Pensé que íbamos a empezar con el tema que habías puesto, que después me interesa decir algo, pero arrancamos con lo del Banco Central. Yo creo que está cumpliendo uno de los pedidos del Fondo Monetario. No pareciera que la cuestión por cómo ha sido y la experiencia que han tenido, que la independencia del Banco Central, entendida en términos operativos, esté en el ADN de este gobierno. Simplemente lo que está haciendo es cumplir con una demanda importante del Banco Central, que esto podría tener varias lecturas. Que no está en el ADN del gobierno, lo digo porque, bueno, tenemos un presidente del Banco Central, sí, que al margen de la opinión personal, es un presidente que es el socio comercial del ministro de Economía, que participa en los actos proselitistas del gobierno, con los deditos a la Milei. No es lo que uno esperaría de un presidente del Banco Central, que además ha subordinado completamente las acciones del Banco Central a las indicaciones del Ministerio de Economía. Ahora bien, eso no quiere decir que Pausini no sea una persona seria. A mí me parece que incluso una persona que comunica correctamente, etcétera, pero no es un presidente del Banco Central independiente y no está para nada en el ADN de este gobierno, y empezando por el presidente, que le da instrucciones al Banco Central incumpliendo la Carta Orgánica actual, vigente, que él tiene que cumplir, que dice que el Poder Ejecutivo de ninguna manera puede dar instrucciones al Banco Central, ¿no? Entonces, eso que y ha hecho bastantes macanas de eso, que si estuviéramos en un litigio, cualquier abogado lo hubiera podido aprovechar. Yendo a la sustancia de la cuestión, a mí me parece que está bien discutir esto. Me parece que de alguna forma hay que pensar en cómo el Banco Central puede limitar las formas de financiamiento del Tesoro. Eso me parece que está bien pensarlo. Está bien pensar también que el Banco Central, como está incluso en la actual legislación, es un organismo que está relacionado con el Congreso y debería ir a dar cuentas como corresponde, que no lo ha hecho el actual gobierno o el actual Banco Central, al Congreso, y el Congreso también, porque también es culpa del Congreso que no se ha interesado en cumplir la función que está en la Carta Orgánica, que es ellos son el control del Banco Central. Entonces, limitar la emisión para anticipos transitorios me parece que está bien. Me parece que tendría que ser una cuestión que esté justamente asociada a una aprobación taxativa del Congreso. Lo mismo que pasa con la deuda, ¿no? Un poco tomando parte de la ley Guzmán, que implica que cuando emitís bonos, etcétera, tenés que tenerlo aprobado de alguna forma por el Parlamento, o lo del Fondo Monetario tendrías que tener aprobado por el Parlamento. Acá se hizo de una forma media exótica, más que una discusión correcta. Vos, cuando tenés un déficit fiscal, tenés dos formas de financiarlo. O lo financiás con emisión monetaria, que tiene ciertos problemas, o lo financiás con deuda, que también tiene ciertos problemas. Entonces, me parece que estaría bien que el Congreso internalice la relación que hay entre el déficit fiscal y las dos formas en que tenés de financiarlo. Digamos que la financiación con deuda, que es la que prefiere gobiernos como los de Milei, gobiernos como los de Macri, etcétera, es una financiación que tiene ciertas ventajas de corto plazo, pero si está mal hecha o si vuelve insostenible, después genera el peor de los mundos, que es insostenible y que hay que emitir para pagar esa deuda, si es en pesos o si no tenés una crisis devaluatoria gigantesca, si esa deuda es en dólares. Entonces, me parece que discutir cómo es el rol del Banco Central en términos de financiamiento del Tesoro es muy importante. También, una cosa que a mí me ha parecido muy mal es el trato que el Tesoro mismo le da a la deuda que tiene con el Banco Central. O sea, acá vemos al Tesoro vanagloriándose de que le hace una quita al Banco Central, cuando debería ser que vos, a todos tus deudores, sea el deudor que es el Banco Central, o sea, un deudor que es un privado, el Tesoro no debería vanagloriarse, decir, che, este tenía letras intransferibles, el Tesoro, el sujeto jurídico Tesoro, le dio letras intransferibles, mirá cómo lo jodí.
la letra decía por 100, se la cambié por 40 y así bajé la deuda. Eso es un ejemplo horrible que hicieron. Y la verdad que todo el mundo lo festeja y eso está mal. Para evitar eso, está bien, cambiemos la idea de que no se le den más letras intransferibles, más anticipo transitorio, y que si en algún momento, eventualmente, el Tesoro autorizado por el Congreso tiene que financiarse con el Banco Central porque no hay nada, y tenés una pandemia que tenés que salir a comprar vacunas o algo así, el Congreso te anticipa o te permite hacerlo con una cierta mayoría, vos le das bonos correctos, bonos de mercado, para evitar que se pueda repetir esto de que un tipo dice, che, yo le di letra intransferible, pero como eran ilíquidas, ¿sabés qué? En vez de pagárselas 100, se las pago 60. Entonces, me parece que es una linda discusión. Pero pará, Jorge, a ver, vamos por parte, a ver lo de las letras intransferibles. Lo de las letras intransferibles era algo que la evaluación del mercado era cero. Pero escuchame una cosa, pero que... que los gobiernos que hicieron esas operaciones consideraron siempre que la evaluación de mercado de esas letras era cero, digamos. Y el gobierno eso es incorrecto, porque vos no podés tratar al Banco Central en todos los aspectos como una evaluación de mercado, porque si no me tenés que evaluar al Banco Central, porque no podés evaluar solo el activo del Banco Central a valor de mercado. No, pero a ver, para que la gente entienda, este gobierno, cada vez que el Banco Central, que el Tesoro le pide dólares al Banco Central, va con los pesos y le compra los dólares, ¿no? Está muy y bien. de hecho es la imposibilidad de... Entonces, que es lo que decimos, bueno, pero ¿por qué no va a ser mercado? Esos algunos generados por dos remisiones de utilidades gigantescas, astronómicas que tuvo el Banco Central, que le pasó todo lo que quieras, sí, totalmente, y por eso estamos hablando de que cumplir la independencia para adelante significaría ser mucho más estricto de lo que fue el Banco Central con este gobierno incluso, con este gobierno, sin duda, yo lo dije el otro día. Me parece bien. Está bien, pero respecto a los gobiernos anteriores, por lo menos de la etapa post-Redrado, es incomparable, digamos, ¿no? O incluso la etapa Redrado también, porque de hecho cuando se le pagó al ¿cómo se llama? Al FMI, al Fondo Monetario, se le metió en el 2006 una letra intransferible por 10.000 millones de dólares, ¿no? Sí. Y se usó esas reservas. Pero bueno, a lo que voy es, me parece que más allá de esa cuestión, ¿no? Que el tema es, si acumula dólares el Banco Central, bueno, esos dólares son del Banco Central, y si acumula dólares el Tesoro, los tendrá que acumular, ahí hay distintos mecanismos. El más limpio es, obviamente, tener superávit fiscal, es decir, pesos con los cuales comprar los dólares. Pero también podría sobreemitir deuda en pesos por encima de los vencimientos y tener esos pesos para comprar dólares. Qué sé yo. Hay distintas posibilidades, pero lo que es claro es que bueno, que tiene que tener con algo para comprar los dólares el Tesoro, ¿no? Ahora, la otra cuestión que me parece más por eso nodal, el inicio de todo es el déficit fiscal. Es decir, claro, en ese a eso voy. me parece bien. A eso voy, al financiamiento monetario del déficit fiscal. Porque ahora que se entienda, yo a los que les gusta citar a Keynes, me parece genial citar a Keynes. Era un Keynes donde claramente cambiaba según las circunstancias, digamos, ¿no? La idea que tenía respecto a las circunstancias. Entonces, la Argentina no es ni Chile, ni Perú, ni Uruguay, ni ningún país latinoamericano, porque hemos visto que toda la financiación monetaria del déficit fiscal en la Argentina, esto lo explicaba muy bien el ministro del peronismo, Martín Guzmán. Decían, che, no queremos tener atraso cambiario. Y bueno, ¿y por qué tenías atraso cambiario? Y porque emitías, al monetizar el déficit, generabas inflación, más allá de la formación de activos externos y demás, tenías que poner un cepo porque el dólar te quedaba atrasado respecto a los precios, y tenías que racionar los dólares. Entonces, tenías un cepo también, perdón, tenías un cepo también, y eso lo padeció Martín y lo padeció todo el gobierno hasta incluso después de Martín,
que tenías un cepo porque te habían reperfilado, como dice Hernán, para decir reestructurado la deuda en pesos. Esa gente que era deuda que había emitido Caputo en la primera crisis en 2018, se quería ir y se fue yendo gradualmente por el CCL, pero vos tenías un mercado de deuda en pesos que habías hecho una emisión de deuda desmesurada, y bueno, y obviamente por eso ellos mismos habían puesto ese cepo sobre la deuda en pesos y sobre la posibilidad de convertir pesos en dólares. No es que era solamente por acciones del gobierno que llegó con Alberto Fernández. Era un legado que habías tenido de haber hecho esa tremenda emisión de deuda en pesos a tenedores locales y a tenedores extranjeros, y por eso tenías sí, pero gran parte de esa deuda te había corrido durante el gobierno de Macri, ¿no? Que te había generado la devaluación que te generó, y creo que te quedaban 13.000 millones de dólares, no es poco. Sí, me parece que un poco menos. Me parece que menos de 10.000 millones de dólares era lo que te quedaba atrapado en deuda en pesos local de no residentes, ¿no? Pero bueno, mirando para adelante, ¿no? Porque también, qué sé yo, son tomar decisiones políticas, de política económica. Si vos querés administrar la economía con cepo, y bueno, podés hacer cosas que no podés hacer con la economía sin cepo. De todas maneras, yo creo que en la economía argentina se llegó a un punto que no podías hacer nada, con cepo no podías hacer nada, digamos, ya no podías hacer nada. Entonces, ¿qué podés hacer, por ejemplo, con cepo? Y bueno, porque están encerrados los pesos y tenés una demanda de peso un poquito mayor, digamos, porque podés andar colocando deuda en pesos, podés estar financiando un poquito el tesoro, la podés ir piloteando, pero cuando ya llegas a 200% de inflación y 150% de brecha, como tuvo el gobierno anterior, ya está, se te olvidó, ya te terminó el cepo, se terminó el financiamiento monetario, se terminó todo, ya está. Aunque quisieras volver a ese estado, no podés, digamos, porque si volvés a ese estado, explota todo. Ya es un momento donde Álvarez Aggi contaba que ellos siempre se preocupaban que la brecha no superaba el 50%, digamos. Claro. Porque, ¿no? Entonces, pero bueno, a lo que voy es, mirando para adelante, vos ves bien que haya un endurecimiento de las normas del Banco Central, porque creo que no van a poner solo el cambio del artículo, ¿cuál es? El 3 o el 4, que dice cuál es la misión del Banco Central, de las funciones del Banco Central. El 3. Claro. No, poner sobre eso sería una pavada. Me parece que lo importante es hacer la discusión sobre el financiamiento. Claro, creo que van a introducir lo que yo vi en la modificación del Código Penal, Código Penal que estaba redactando Borinsky, el camarista federal, en línea con el gobierno, planteaba aplicación del Código Penal a los funcionarios que aceptaran financiar monetariamente al Tesoro, ¿no? Al déficit fiscal, ¿no? Es decir, una cuestión de endurecimiento fuerte para cortar la financiación monetaria del Banco Central al Tesoro. Me parece perfecto, pero te insisto, sí, para seguir con los principios de esto que estamos discutiendo, tiene que ser bien claro para la discusión en el Parlamento que vos vas a cortar la financiación monetaria y vas a cortar la financiación con deuda, porque si nos van a convencer de que la financiación con deuda es mucho mejor que la financiación monetaria, ninguna de las dos financiaciones usadas excesivamente son positivas, porque las dos te van a llevar a grandes problemas. Entonces, lo que hay que hacer es la discusión es, no puedo financiar, entonces tengo que entender que el déficit que yo puedo tener o el superávit que necesito tener, depende del momento, es limitado. Y para eso necesito entender que el gasto que puedo hacer y la recaudación que tengo que tener tiene que estar acorde con ese déficit. Si no, vivimos en un país esquizofrénico donde la gente quiere tener un gasto de un nivel importante con demandas muy importantes y demandas reprimidas muy importantes y no quiere pagar ningún impuesto. Entonces, la sociedad argentina tiene que dar una discusión madura que no se termina en la discusión infantil de cómo financio ese déficit, sino por qué tengo déficit. Porque si le vas a poner, fantástico, me parece, una carga penal por emitir monetariamente, bárbaro. Ahora, no le vas a decir nada si el tipo va a emitir bonos o va a emitir deuda o se va a endeudar de alguna forma en forma más allá de lo que sería sostenible.
Me parece que tiene que estar... Pero Jorge, eso es lo que yo no entiendo respecto a lo que plantean con el gobierno. El gobierno tiene, desde que llegó, ayer lo veíamos con Ricardo Delgado, que hace el monitoreo, hizo un recorte de el gasto primario de 20 mil millones de dólares. 30 billones de pesos. Lo cortó y mantuvo 30 billones de pesos menos de gasto año a año, desde el 2024, 2025, 2026. Vos ves el gasto público real, ¿no? A valores de hoy, y hay 30 billones menos por año. Digamos, entonces después podés decir, che, bueno, sí, una parte de los jubilados, una parte de la obra pública, una parte es el recorte de subsidios. 7 millones por jubilado de la mínima. Sí, claro, sí. Bueno, está bien. Pero dijo, para que esta economía funcione, hay que cortar el gasto público, y lo cortó. Entonces, cuando ustedes plantean la emisión de bonos en pesos, con superávit primario, la emisión de deuda en pesos es para refinanciar vencimiento de deuda en pesos. No entiendo qué está financiando con la emisión de deuda en pesos. ¿Entendés lo que te digo? Sí. ¿Cuál es el problema de decir? No es que este gobierno hace un festival de la deuda en pesos para financiar al Tesoro, porque no está financiando nada, no está financiando obra pública, no está financiando subsidios, no está financiando gasto corriente, no está financiando nada. Si hay superávit primario ininterrumpido y un recorte de 30 billones de pesos anual de gasto público. ¿Entendés? Sí. Primero, la deuda, bueno, a no ser que quieras defoltear la deuda, ¿viste? Decir, bueno, vuelvo a reprogramar como hizo la CUNSA, pero lo hago a 10 años la deuda en pesos, pero bueno, liquidás a todas las empresas, a las aseguradoras, a los bancos, a todo lo que tienen deuda en pesos. Generás un descalabro, ¿entendés? De hecho, perdón, ha sido conservador también el gobierno a la hora de, cuando tuvo la posibilidad de salir al mercado globalmente, no ha mostrado como en otro momento por ahí podría pensarse con Caputo en el gobierno de Macri, ha sido más que nada conservador a la hora de, bueno, no, con esta tasa no quiero salir al mercado internacional. Hablando estrictamente en dólares. Yo lo pongo al revés, no le tiraron una anchoa, no le abrieron un canal de financiamiento, salvo los del FMI, los organismos internacionales. Pero bueno, también tenías la refinanciación de la deuda en dólares, que además no refinanciaste nada, porque pagaste todo con reservas, todos los vencimientos de deuda de los bonares y globales. Sí. En 2024, en 2025, y ahora los estás pagando, acumulando y poniendo al estilo como si fueras Cristina, digamos, con reserva aparte que no tenés, pues las comprás y las gastás, las comprás y las cancelás. Lo que sí, bueno, el año pasado tuviste una corrida descalza impresionante, y ahí sí usaste a los organismos internacionales, ¿no? O querés usarlos el año que viene para refinanciar la propia deuda con el Fondo Monetario, con el organismo internacional. Eso del año que viene, ahí yo acabo de publicar un tweet sobre ese punto que recomiendo leerlo si les interesa. Tengo dudas en ese programa financiero, que me parece muy bien lo que hace Caputo de tratar de mostrar algún escenario y algunos números. Me parece que una de las partes más dudosas es justamente la de los organismos internacionales, ¿no? En general, la experiencia de los últimos 30 años, alguna me ha tocado vivirla, otra la hemos visto que le ha pasado a distintos gobiernos, es que es muy improbable que en el año electoral los organismos internacionales tengan un flujo neto positivo. Más bien, pues en general vas a ver que al margen de las promesas, ¿no? Porque los organismos internacionales siempre está lo que te prometen y lo que muestran, que son los desembolsos brutos, y después tenés que ver cuánto estás pagando. Yo creo que es muy improbable que en un año electoral los organismos internacionales te vayan a hacer desembolsos netos como está previsto, por distintas razones. Uno, porque no sabés si va a ser este mismo gobierno el que va a estar. Otro, porque en general ya están sobreexpuestos a Argentina, y entonces cuando vos tenés que enfrentar un nuevo gobierno, lo que hacen ellos es decir, bueno, me guardo o me construyo un buffer para ir a negociar con el nuevo gobierno. Y esto no es porque haya riesgo o no de que podría haberlo, de que un nuevo gobierno diga, bueno, yo no te voy a pagar. No, ni siquiera eso. Es simplemente que todas las experiencias electorales, vos ves que los años electorales los organismos internacionales te tienden a generar mucho menos ingresos. Esa es una de las partes
yo diría más, incluyendo el Fondo Monetario, ¿no? Vos tenés los programas vigentes, etcétera, y cuando le vas a querer pedir la plata, te van dilatando y te van haciendo que se necesita una firma más y una firma más, y siempre ves que en las efectividades conducentes, todos los años electorales, sobre todo de cambio de mandato, no los de medio término, no tenés ese apoyo. Salvo que lo que hemos visto en los organismos internacionales es que gobiernos como el de Trump, tanto el Trump 1, como lo que contabas de 2018 con la deuda con el Fondo Monetario, como el Trump 2, son los que han tenido más con rienda corta a los organismos internacionales de una forma que obviamente el resto de las administraciones demócratas o republicanas no lo han hecho. Pero si eso, por algún motivo, cayera el poder político de Trump porque pierde las elecciones, etcétera, yo veo muy difícil que los organismos internacionales te vayan a dar la plata que está prevista en 4.200 millones de dólares lo que está. 1.200 más 1.000 y pico del Fondo Monetario. 1.700. No sé, es una presunción, digamos, respecto al programa que hablamos al principio, al programa financiero de Caballo. Que insisto, me parece que está muy bien en anunciarlo. Después hay que ver ese programa financiero en el contexto de los dólares que va a necesitar la economía, ¿no? Ahí surgen más dudas porque, como decíamos recién, o ustedes decían, todavía tenés fuentes de financiamiento en este año que van a ser importantes, como las provincias, como las ON privadas y el crédito en dólares, que todo eso ha sumado en forma importante a la acumulación de reservas que ha tenido el Banco Central, junto con la caída en las importaciones. Todos estos factores hay que ver cómo van a estar el año que viene, porque es muy probable que en un año electoral las provincias ya no emitan, y respecto a las obligaciones privadas, veremos si es un año de emisión neta o es un año de pagos netos, que sería una fuente de demanda de dólares. Y la otra fuente de demanda de dólares que es importante, además de la FAE, ¿no? La formación de activos externos, que eso, por más que diga que va a ser un paseo en el bosque, me parece que va a ser una demanda importante, es la demanda de utilidades, ¿no? Yo te diría que me espero el año que viene, me espero este año una generación de utilidades récord por parte de las empresas. Sí, a pesar de ya es récord, ya es récord. Ya es récord, pero lo vas a ir viendo cómo eso va madurando, porque obviamente es una forma importante de demanda de dólares también en un año electoral. Así que me parece que esa es la cuestión general respecto a la incertidumbre de la economía. Es decir, cuántas fuentes de dólares al margen de la minería y del agro vamos a tener en términos de estas que fueron importantes, porque no hay que olvidarse que obligaciones negociables, emisión neta positiva, es muy importante porque eso se liquida en el mercado cambiario. Crédito en dólares es importante porque se liquida en el mercado cambiario. Obligaciones de provincias es importante porque se liquida en el mercado cambiario. Son todas fuentes que me parece que en el 2027 van a estar mucho más disminuidas. Jorge, hay otras dos fuentes que algunos... ahí se fue Jorge. No sé si ahí nos escucha. Jorge, sí, no, te quería preguntar sobre otras fuentes también que puso sobre la mesa Caputo para el 2027, donde a algunos también les genera cierta duda. Por ejemplo, los dólares que el Tesoro le va a comprar al Banco Central, que son alrededor de 5.000 millones de dólares durante todo el 27, y también la emisión de deuda en el mercado local, otros 5.000 millones de dólares. De esos dos puntos, ¿cómo los evalúas? ¿Crees que son cumplibles? ¿Crees que fue conservador el gobierno? Y en la emisión de deuda en dólares tendrá que ver con la capacidad de seguir explotando una fuente que es importante y le ha sido muy importante al gobierno. Daría la sensación de que es probable que la pueda explotar. No sé si en ese nivel. La verdad que es muy incierto porque va a depender de varios factores, pero... y la deuda en pesos es una gran incógnita, ¿no? ¿Cuánto va a ser la tasa de interés que va a tener que tener para retener que esa deuda se mantenga en pesos y la gente hacia el año que viene no vaya buscando cobertura en dólares con esos pesos, ¿no? Todo eso conspiraría contra el otro elemento importante, que es
que si vos volvés a tener, como en la experiencia del año pasado, donde para retener esa deuda en pesos hiciste una suba fenomenal de la tasa de interés, bueno, te va a repercutir en el elemento principal de las futuras elecciones, que son el nivel de actividad, el nivel de morosidad de las personas. Entonces, me parece que ahí es donde tiene un sendero muy estrecho el gobierno para ir transitando, que es cuánta deuda en pesos logra retener, a qué tasa y qué efecto tiene eso sobre la economía. Jorge, vuelvo y te hago la última respecto a esto, lo que hablamos, la Carta Orgánica del Banco Central, qué sé yo, habrá que ver el presupuesto 2027, si el gobierno lo envía y lo puede discutir antes de establecer ciertas reglas básicas respecto a cómo tiene que funcionar la economía argentina, ¿no? Ahora, respecto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ¿vos estás de acuerdo con que no se tiene que financiar déficits con emisión monetaria en la Argentina, por lo menos durante un tiempo, hasta que, qué sé yo, la Argentina tenga en algún momento nuevamente moneda, tenga, no sé, una dinámica propia de los países de la región? A mí me parece que financiarlo monetariamente puede ser un problema, entonces me parece que está bien que se establezcan reglas y que se explique bien que no es una solución mágica el no financiar el déficit con emisión monetaria, que para eso hay que lograr mantener un superávit fiscal, mantener a quién decidir y definir claramente a quién se le va a cobrar impuestos y y en qué se va a gastar en esta economía. Pero me parece que está bien que en principio, si el Congreso y las fuerzas políticas consideran que solamente esta emisión, yo creo que vos te tendrías que guardar solamente esa posibilidad de que en un evento extraordinario o excepcional, ante una autorización y una discusión en el Congreso, el Banco Central, que depende del Congreso, estuviera autorizado a ese financiamiento extraordinario en la forma de bonos del Tesoro, no en la forma de anticipos temporarios o de letras intransferibles, si lo querés ver así. Me parece que es una discusión que hay que darla. Es decir, que vos decís que el Tesoro emita un bono en pesos y el Banco Central le dé los pesos. Por ejemplo, si tuviera que colocar esa deuda porque está autorizado por el Congreso, porque es un endeudamiento, que lo va a hacer en vez de con un banco privado o con un banco internacional, lo va a hacer con el Banco Central de la República Argentina, que fuera con una deuda claramente negociable en el mercado. Entonces ahí sí tiene sentido que hagamos esta evaluación de mercado del activo. Claro, del Banco Central. Yo insisto, ahí me parece que el peronismo puede discutir otras cosas. Puede decir, por ejemplo, quiero tener 50% de retenciones para petróleo, gas, minería. No, pero mirá, está el régimen. Bueno, mandá una ley y lo cambiás. Pues en Argentina cambiás todo por leyes. ¿Viste? No hay nada que sea. No. Si no está en la Constitución, lo cambiás por leyes. ¿Entendés? Pero tienen el régimen, la ley de hidrocarburos, tienen. No importa, sacás otra ley y cambiás todo. Entonces, el peronismo puede discutir eso. Yo no estaría de acuerdo con eso. No, ha tenido mayorías para. Yo no estaría de acuerdo porque, qué sé yo, porque, bueno, de algún lugar tenés que generar que la economía se mueva. Pero bueno, podés discutir eso. Ahora, lo que me parece que el peronismo tiene que cambiar como, y sobre todo siendo una fuerza política a la cual los agentes económicos principales en la Argentina le desconfían. Creo que todos los agentes económicos, no solamente, es decir, a Cristina no le compraban dólares el campo y le compraban dólares los antikirchneristas, le compraban dólares todo, le compraban los kirchneristas, todo el que podía compraba dólares donde sea, en la brecha, los $200, no sé, los $2.000 antes con Cristina. Y luego pasa a Milei, lo que le corrieron ayer, el año pasado a Milei, no es que fueron los kirchneristas, es decir, entonces, y sobre todo cuando sos una fuerza política que todos te desconfían, porque todos creen o que vas a poner un corralito, que no vas a pagar la deuda, aunque siempre la pagaste, por lo menos en la última etapa, pero todos creen que no la vas a pagar,
que vas a poner un nuevo cepo y demás, a mí me parece que es medio kamikaze la idea esta de no dar señales de que por lo menos no vas a emitir pesos, porque no lo tiene que decir Milei, que es una estafa, digamos, que lo que vimos en el gobierno anterior, de un traspaso a precios tan acelerado de una devaluación, no lo habíamos visto nunca. Es decir, nunca vimos que... Bueno, el que más estás viendo es un fenómeno, un evento que también es muy extraordinario, ¿no? Es decir, seguramente estás refiriéndote a la última evaluación del 2023, en donde tenías un candidato electoral que decía que iba a dolarizar todo, que iba a cambiar. Está bien, Jorge, pero nunca habíamos visto una aceleración inflacionaria del 50, pongámosle, ¿no? 2020 creo que bajó a 25, 30 la inflación, después vuelve al nivel de 50 que tenía Macri, del 50 al 200. Pero esa aceleración estás tomando en cuenta la devaluación de Milei. No, bueno, entonces, bueno, está bien, pero ¿en cuánto estaba en noviembre? El tema es si estás tomando de 200 al 100, de 50 al 190, al 190, pero perdón, al 190, entonces en vez del 211, al 190, no importa, al 180, te estoy diciendo. No, lo que quiero decir es que... Tomá el interanual que había en noviembre 2023, era 180, 190, no sé. No, yo te entiendo. Te entiendo que había un retraso ahí importante, pero de todo depende también qué opción elegiste. Obviamente la opción que se eligió en el caso de Milei fue la de shock y hacer esa devaluación llevándolo a 800. Vos podías haber hecho eso o otra alternativa. En ese caso, seguramente la inflación hubiera sido distinta, pero te entiendo el punto principal, que me parece que es lo que tenemos que discutir. Argentina tiene que discutir cómo financia el sector público, quiénes están dispuestos y cómo se va a repartir el tema de financiar el sector público, quiénes van a pagar impuestos y cómo se va a gastar. Si no arrancamos de ahí discutiéndolo, y sobre todo eso se tiene que discutir en el Congreso, no vamos a poder solucionarlo solamente diciendo no lo voy a financiar ni con deuda ni con emisión monetaria. Yo coincido con vos en que dado el tema, y eso lo hemos escrito en un trabajo que hemos hecho el año pasado con Fundar sobre la economía bimonetaria y cómo hacer convivir al dólar y el peso, justamente recuperar el peso requiere una decisión respecto a lo que esperan los agentes económicos, que es que creen que la emisión monetaria es inflacionaria, entonces reaccionar en ese sentido y darle garantías de que eso no va a pasar. Ahora, en el medio tenés que tener una discusión bien transparente de quién va a pagar los impuestos, cómo se van a pagar los impuestos y cómo vas a gastar. De lo contrario, estás tomando aguas abajo la última parte de la discusión y no estás tomando aguas arriba cómo se genera esa necesidad de financiamiento. Pero me parece que bienvenido sea que se dé esa discusión y coincido con vos que el peronismo tiene que mostrar que tiene respecto al déficit fiscal, respecto a las cuentas públicas, una posición bien transparente. Sí, yo creo que ahí hay un problema para todo, para este gobierno que plantea que son ellos o el caos, porque todo el resto cree que se solucionan las cosas con la maquinita, y para el peronismo porque no está claro verdaderamente lo que... qué sé yo, no sé, un gobierno que estaba con Rubinstein de segundo, yo creo que no, de economía, yo creo que no debe pensar que las cosas se resuelven con emitiendo y financiando al tesoro. Me imagino, digamos, ¿no? No es lo que... Pero bueno, el mensaje es ese, digamos, ¿no? Pero por eso necesitas tener, yo creo que hay que hacer un acuerdo, por eso a mí no me gusta este gobierno, porque es un gobierno que para mí con la polarización se tira un tiro en los pies, porque la polarización nunca te sirve, porque vos generás polarización, y entonces el riesgo de que vos te vas a ir genera, y lo va a generar el año que viene posiblemente, no sé, vamos a ver cómo, porque también el peronismo tiene sus cosas y unos manejos que no son muy satisfactorios en este momento, pero generás polarización, la idea entonces de que pueda venir el antagonista y cambiar todo lo que vos haces es lo que no le permite que este gobierno vaya a tener la inversión que pensaba que iba a tener, lo que le va a hacer que el año que viene vivas una incertidumbre muy grande. Yo creo que, sobre todo respecto a la emisión,
y al financiamiento del sector público, deberías, en vez de polarizar, tratar de tener acuerdos que sean transversales. Si no lográs eso, Argentina va a estar siempre en ese péndulo, de que ganás polarizando contra el otro, pero después no te lográs sostener, no lográs hacer acuerdos que sean o que trasciendan ese gobierno, y cada 2 años, y sobre todo cada 4 años, estás sujeto a un nuevo shock y a un periodo de incertidumbre, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. Y que me parece que vamos a seguir viviendo, porque me parece que si en los próximos meses este gobierno no logra de alguna forma que la economía de ese serrucho, que ustedes muy bien describían antes de que yo llegara, logre de alguna forma remontar, vamos a estar en esa circunstancia, ¿no? No va a ser el peronismo, y menos con los ejercicios de interna que está haciendo actualmente, no va a ser el peronismo el agente más preocupante para la posibilidad de reelegir de este gobierno, sino la propia política económica que no está dando todas las respuestas. Es que respecto a eso, yo creo que, bueno, que el gobierno está en una cuestión muy elemental, que mientras vos no recuperes la confianza, mientras no te entre en dólares esta economía, y no vas a crecer, ¿no? Yo escuchaba a la mañana a Serrucho que planteaba, no, el gobierno necesita que la economía siga volando bajito para tener menos importaciones, porque si tienen eso más... Eso es cierto, para colmo, eso es cierto, Maxi. No, pero... Es que no es que necesita eso, es no, que claro, va a tener eso mientras no haya confianza, claro, porque si hubiera confianza e ingresaran los dólares, la economía tendría otro ritmo, se impulsaría, qué sé yo, el crédito, todo lo que hablamos siempre, y habría, no sé, 800.000 autos vendidos en vez de 550.000, y lo estaría financiando de otra manera, porque ingresarían capital, ingresarían los dólares del colchón, no se estarían yendo los dólares del colchón. Entonces, sí, pero eso es lo que me preocupa perdóname que te interrumpa, sí. así no hacemos que te hagas la fama de que hablas más que el entrevistado. Sí. El punto acá me parece que el gobierno se está entreteniendo, y está bien, con cumplir esto del Fondo Monetario, de la independencia del Banco Central, etcétera, que yo imagino que no es una maniobra para decir, por las dudas, si pierdo, dejo un presidente del Banco Central que voy a obligar al nuevo gobierno a que lo saque, etcétera. Me parece que es para cumplir algo que pide el Fondo Monetario, que puede además estar esa intención, pero me parece que debería estar preocupándose por la economía bipolar que tenemos. Es decir, tenemos una economía que yo llamaba en un artículo reciente el 25 y 75. Tenemos un 25% de la economía que está andando muy bien, y un 75% de la economía que está en el serrucho, estancada, y que la verdad que siguen sin aparecer. Tenemos catadores y cazadores de brotes verdes, pero siguen sin aparecer brotes verdes realmente importantes que te digan de acá al año electoral esta economía va... Pero por eso, ¿y cuál es la alternativa a eso? Yo creo que el gobierno debería estar más preocupado por tratar de configurar que los precios relativos, sobre todo el dólar, que es el problema que está teniendo. No digo que, perdón, para que veas que yo trato de ser lo más ecuánime posible. Me parece bien lo que está haciendo el Banco Central ahora, en este momento. Pero viene arrastrando este gobierno de toda su gestión una estructura de precios relativos respecto a un dólar muy apreciado, que ha generado que realmente todo ese 75% que es industria, que es servicios, y que es una parte de las personas que no están pudiendo tener un nivel de consumo ni siquiera parecido al de 2023, pueda poner a la economía en funcionamiento. Claro, pero por eso, respecto a ese punto, Cavallo, no sé, Carlos Rodríguez te dicen libera todo, ¿no? Te dicen, bueno, encontrar un nivel de equilibrio distinto, el tipo de cambio, no pongas, viste, la banda ahí, tipo de cambio real más alto. Es la discusión de siempre, y es muy difícil. No sé si libera todo, pero lo podés hacer. Que un hacedor, es muy difícil que un hacedor de política económica, digamos, tome esas decisiones, dado los riesgos que hay del otro lado. Yo en eso lo entiendo perfectamente. Yo coincido con vos que si tenés este problema, yo es lo que digo siempre, no es que estamos en la nueva economía y por eso no crece la construcción, no, la industria está como está y demás. Y con la política comercial podés hacer cosas en el margen, digamos, bueno, pero eso es en el margen. Seguramente tenés un problema en la macro, por lo menos con estos precios relativos y este nivel de confianza. Bueno, tenés un problema de seteo en la macro, ¿no? Que tenés precios que están
si hay un problema en el mercado de trabajo, y bueno, y por ahí no es la legislación laboral, sino por ahí es los precios relativos, incluido el dólar, ¿no? Ahora, ¿cómo salís de eso? Tiene riesgos muy grandes en la Argentina, ¿no? Entonces, lo que todos están viendo, a ver si el gobierno la va acomodando de alguna manera con la flotación, no se queda tan abajo del techo de la banda y demás. Yo no veo que dentro de este esquema puedan hacer cosas drásticas, distintas, y todas las cosas que pueden hacer tienen riesgo, digamos, ¿no? Sí, bienvenido al mundo de la política económica. Es por eso que no es que todos los que estaban antes eran tan tontos que no sabían, sino que cuando... Claro, pero lo que sí está claro, que en este esquema, con este esquema, lo que sí se la ponen de sombrero es si en algún momento aflojan el gasto público, si en algún momento se les ocurre, qué sé yo, financiar con deuda en peso, no sé, algún programa de obra pública y demás, ahí se la ponen de sombrero. Porque ahí perdés la credibilidad que todavía no generaste, digamos, ¿no? Porque todos te desconfían a ver si podés sostener el esquema y cuánto lo podés sostener. Sí, el tema es, insisto, esa estructura de precios relativos, empezando por el dólar, la forma en que abriste demasiado rápido la economía, en un mundo donde, para colmo, todo el mundo está agresivamente tratando de sacarse encima todo saldo exportable que tenga dando vueltas y te lo hace en forma de dumping o de la forma que sea. Sí, ese es el dilema que tiene el gobierno y me parece que es la parte que le va a estar más complicada, cómo esa economía bipolar logra traducirse en una aprobación de este gobierno. Hizo bien, me parece que el tema de no abrir completamente el cepo, podría haber elegido un mix mejor, me parece que ahí son de las tantos errores que cometieron, como el del 2025 no haber comprado reservas, eso les hizo perder un tiempo, estaríamos en otra condición, ellos no hubieran pasado toda la situación posiblemente del 2025 si no hubiera sido el capricho del presidente de no comprar reservas. Digamos, han cometido, digamos, errores importantes. Abrir el cepo completamente para personas humanas, no sé si era necesario, se podía hacer un mix entre personas humanas y empresas, y acumular más agresivamente reservas hubiera sido una solución. ¿Eso alcanza? No. Sí, posiblemente no. ¿Me dejas una cortita, Jorge, rápido y vinculado a todo este tema? Porque creo que es importante también para lo que queda este año y parte del que viene. El tema de la mora, ¿vos lo ves como un problema estructural, coyuntural? ¿Y cómo lo ves para adelante, digamos? Porque creo que está teniendo un costo más alto del esperado, me parece, ¿no? Sí, y ha sido muy subestimado. Gracias por la pregunta, porque me parece que los colegas muchas veces no le dan demasiada importancia. O sea, cada vez que 1816 saca el numerito o lo anticipa, que yo digo, mirá, y pasan 2 días y después todo el mundo se olvida. Me parece que es una muestra de los distintos drivers que ha tenido el serrucho. Ayudó mucho el crecimiento del crédito en pesos. Obviamente que estuvo dado en condiciones donde después la suba de tasas que hubo que hacer por no haber acumulado reservas en su momento y entonces tuvieron que salir a lo bestia a subir la tasa para tratar de defender los pesos, generó un problema. Pero no te vayas a confundir que solamente fue la suba de tasas, sino que la recesión que fue acompañando la caída en los ingresos de la gente llevó a que vos tengas este fenómeno de morosidad, con tasas que son exorbitantes, con tasas que en lo que sería la banca en la sombra, la fintech, etcétera, fuera de los bancos todavía son tremendas, paga 1 de cada 3. Y yo lo que creo que es malo de eso es que te deja a la gente una marca en el verazo, en la central de deudores, en tu registro crediticio, que eso es incluso mala para la posible recuperación en los próximos años, porque el banco que se ha quemado con leche y ha visto que fue demasiado negligente, para decirlo, en ese crédito que dio, va a tratar en forma mucho más dura a todo ese sujeto de crédito. Y lamentablemente, para colmo, está concentrado en gente joven. Entonces, me parece que ahí tiene
un problema importante ahora, esos 7 millones de personas que están en una situación de cierta angustia financiera, y también hacia futuro en que la recuperación tiene que ser con ellos, porque obviamente el sujeto de crédito es el tipo que necesita plata y tiene algo para invertirlo, para usarlo. Hay gente que sería sujeto de crédito, pero posiblemente sea de ese 25% que no necesita tanto ese crédito. Entonces, y eso muestra además que muchas veces los banqueros, como yo no me acuerdo si lo decía Keynes o y el otro día lo leí, estaba muy bueno, que los banqueros muchas veces siempre están empujando más allá de la cuenta en términos de tratar de tener mayores sujetos de crédito, y lo que están haciendo con los créditos en dólares, por ejemplo, de los que después el sistema puede admitir. Pero me parece que es un problema grave. Adicionalmente, sabemos que los bancos, y lo bien que hacen, tratan de ese problema. Lo que estamos viendo es no el total, sino una parte que es la declarada. En lo posible el banco, si es un buen cliente o es alguien que está queriendo que se mantenga como cliente, lo va a refinanciar, lo va a ir empujando. Es decir, que es probable que el problema de ese estrés financiero lo esté pasando mucha más gente de la que vemos en las estadísticas. Jorge, gracias como siempre por sumarte al stream de Hora Play.